Bueno, repito, en la clase pasada lo que grabamos fue, lo último que dijimos fue, o trabajamos con función inversa, definimos función inversa, obtuvimos la ley de la función inversa y la gráfica de la función inversa y vimos algunas características que tenía la gráfica de la función inversa respecto a la función. Concretamente, hacemos un resumen de lo que era la función inversa, dada una función que tenía que ser biyectiva, o sea, yo lo que pedía era fundamental, una f, así se ve muy chiquito, que sea biyectiva. No era biyectiva, no podía calcular o obtener la función inversa, que a la función inversa, ¿a qué llamaba función inversa? A otra función, la función inversa es otra función que tiene alguna relación respecto de f y que se obtenía, lo voy a decir directamente así muy groseramente o en llano o muy con poca sutileza, lo que me hace es cambiar x por y e y por x. O sea, lo que es variable independiente en una es variable dependiente en la otra. Y lo que es variable dependiente en la primera es variable dependiente en la segunda. O sea, si pasa esto, que f es biyectiva y su inversa se llama f-1, para poder hacer un repaso de esto, si yo tenía que y era igual a f de x, esta era mi función, entonces, sí, solo sí, en realidad, sí, solo sí, no lo pongo para no perder tiempo, pero ¿qué iba a pasar? Que x era igual a f menos 1 de y. Era otra función que me cambiaba y por x y x por y. Y cuando hacía la gráfica de la función inversa, yo veía que mi función y su inversa tenían una relación de simetría, ¿sí? La recta identidad y igual a x, ¿sí? Me daba como un eje de simetría respecto a una y a otra. Bien, eso es un resumen de lo último que vimos la clase pasada. Lo que yo quisiera ahora es hacer un caso, un ejemplo que está en el apunte, que es muy importante. El ejemplo dice lo siguiente. No lo voy a escribir todo porque lo tienen en el apunte, pero lo voy a ir explicando. Esta famosa función, raíz cuadrada de x. Lo que tratamos de hacer, lo que vamos a tratar de hacer es de encontrar vamos a poner siempre que sea posible, ahora vamos a ver por qué sería imposible, o por qué sería no posible, la función inversa de f. Bueno, ¿por qué puse siempre que sea posible? Porque una condición fundamental para que la función f tenga inversa tiene que ser que sea biyectiva. Ahora, ¿esta f es biyectiva? Vamos a analizarlo. Sabemos que el dominio de esta función, vamos a fijar primero el dominio y su imagen. ¿Sí? El dominio de la función ya lo habíamos hablado, pero el dominio eran, ¿se acuerdan? Los reales positivos, que no existe la raíz de negativos, y el número 0. O también dijimos que lo podíamos escribir 0 más infinito. La pata igual a, ahora sí, cada vez peor, ahora sí, 0 más infinito, 0 más infinito, o 0 infinito positivo. Ahí tenemos el dominio. Si la graficamos, la estuvimos graficando nosotros, creo que por acá arriba tenemos un gráfico de x cuadrado en algún lado, no sé si lo teníamos, lo estoy buscando, parece que no. Entonces vamos a ir al GeoGebra porque nos va a ayudar el GeoGebra a poder descubrir la función inversa de esto que tengo acá.
Me voy a ir al GeoGebra, voy a compartir pantalla. Y ustedes sabían que con el GeoGebra que ahí deben estar viendo, la función raíz de x tiene esta estructura. Estamos en el GeoGebra, tiene esta estructura. No sé si alguna vez la vieron. ¿La conocen? Se ve el gráfico solo, me parece. Va, yo veo el gráfico solo. Conocéis el gráfico. Bueno, entonces vamos a ir, si no la conocen, vamos a ir más allá todavía. No, no, me refiero a que se vea el gráfico vacío. Está bien, no, pero yo pensé que la conocían. Vamos a encarar el problema de otra manera, debido a que muchos no conocen esa función. Vamos a ir con vamos a cambiar la cosa. Vamos a ver, encontrar la función x cuadrado, la inversa. Vamos a plantear el problema distinto. Nos vamos a olvidar del anterior, que después lo vamos a retomar, y vamos con este que ustedes conocen, la función x cuadrada, la estuvimos viendo. ¿Se acuerdan que ustedes la hicimos con el GeoGebra digamos, y no tuvimos problemas hasta el momento? Bueno, El dominio cambia acá, profe, ¿eh? exactamente, muy bien. El dominio me va a cambiar, ¿sí? El dominio me va a cambiar y la gráfica, al menos la conocían ustedes, ¿cuál era? El dominio me cambia, claro, ahora cualquier número puede elevado al cuadrado, vimos que no tiene problema. El dominio son todos los reales y no tengo esta restricción. Vamos a la gráfica, ahora sí volvamos a la gráfica, pero la de x cuadrado. Yo la tengo hecha acá. Fíjense que la imagen de la función x cuadrado, lo habíamos hablado, tanto de x cuadrado como x a la n, cuando n es un número natural y par, ¿sí? La imagen, ahí sí que tengo los reales positivos, incluido el 0. La imagen, volvemos al pizarrón, la imagen de la función son los reales positivos, incluido el 0. O sea, lo que tenía escrito antes lo voy a tener que volver a poner ahora, aunque no tiene nada que ver una función y otra. Reales, positivo, y el 0 incluido. Profe, una pregunta. Sí, ¿La función x cuadrado es biyectiva? eso es lo que vamos a analizar ahora. Ah, ¿Por qué? no es biyectiva, claro. Acá dicen que no, vamos a ver por qué. En Tiene dos realidad, valores. Hay que acotar el dominio, capaz. claro, pero en todo su dominio no sería biyectiva. Eso es lo que quiero mostrar. Ahora es lo que vamos a explicar y lo que vamos a mostrar. ¿Está bien lo que dice? Claro, no es inyectiva. Claro, No es porque hay que inyectiva. trazar un eje paralelo poner una recta paralela al eje X y toca en dos puntos, entonces no es inyectivo, eso es. Eso ahí lo vemos. Ahora, al menos, ¿estamos de acuerdo en esto? Dominio imagen, todos, de la estructura de la gráfica, del dibujo de la gráfica de x cuadrado, estamos todos de acuerdo. Que es que queremos hallar la inversa. Para poder hallar la inversa necesito que esta función sea biyectiva. Si vamos a la gráfica, para ser inyectiva, si yo trazo paralelas al eje de las x, fíjense que por cada paralela, esa no es muy paralela, pero acá tengo otra mejor, que por cada paralela ya en la primera se me corta en un punto solo, perdón, en dos puntos, en más de un punto. Esta función no es inyectiva. O sea que lo que voy a decir en mi pizarrón es que f no es inyectiva. Y acá ya puedo decir, entonces, ¿sí? Que no es biyectiva. No es biyectiva, no necesito probar f no es biyectiva. Y como no es biyectiva, no puedo calcular la inversa, ¿sí? No puedo obtener la inversa de la función. ¿Qué puede pasar? La función, ahí se ve algo de la función, así por lo menos lo ven.
Bueno, esta función no tiene inversa. X cuadrado no tiene inversa. Ahora bien, ¿qué puedo hacer mirando X cuadrado? Si la miro así en todo su dominio, no veo inversa. Pero hay una posibilidad que la Profe, vamos no, a no tener. está Tomando la mostrando el imagen solo. GeoGebra, está viendo el Word. ¿No están viendo el Word? El Word No, sí, estamos viendo. estamos viendo el Word. Bueno, sí, les estoy mostrando el Word, no se pongan nerviosos. Ya les voy a Ah. mostrar el GeoGebra. ¿Ahí están viendo el GeoGebra? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Vamos a volver al Word. Hasta ahí estamos, ¿sí? Lo que escribí, eso que quería acentuar, no es inyectiva, entonces no es biyectiva, ya ni analizo si es subyectiva, no me interesa, porque aunque sea subyectiva, al no ser inyectiva, no hay biyectividad, no hay inversa. Volviendo a lo que decía recién, vuelvo al GeoGebra. ¿Qué es lo que sucede? Si yo miro la gráfica de esta función, pero en vez de considerar el dominio los reales, todos los reales, considero el dominio los reales positivos, ¿sí? O sea, solamente cuando x es mayor que 0, no sé si la voy a poder graficar con el GeoGebra, no uso otro software. No puedo con este, pero bueno, ya lo graficamos con otro. Ahí tengo un impedimento, pero quédense tranquilos que enseguida lo solucionamos. La idea es tratar de graficar la función x cuadrado, no en todo su dominio, como la estamos viendo ahí en el GeoGebra, sino en Restringir el dominio poniendo esa, digamos. correcto, restringir el dominio, que no es otra cosa que achicar el dominio, por decirlo de alguna manera, y acuérdenme, porque tengo que, ahí está, hoy les voy a mostrar algo nuevo, a ver, no encuentro un share, aguarden. Ahí está, creo que ahora están viendo un nuevo programa que se llama Matemática, El Wolfram. el Wolfram, el famoso Wolfram. Ah, profe, ahí le había puesto en el chat, si la quería escribir en GeoGebra, podía hacerlo de esa forma. Gracias. Bueno, ahí me quedo con esto para no perder tiempo después, pero gracias Jorge, la tomo en cuenta. Bueno, ahí tenemos la x cuadrado hecha en este programa que se llama Matemática, solamente para el dominio de 0 a más infinito. Obviamente el GeoGebra es un programa que, se me fue, que se ve mucho más lindo que el Matemática con H. Quiero ir al chat, a ver si la podemos ver en el GeoGebra. Ahí está. Vamos a llama lo que dice el compañero. A ver, esto no. Hoy estoy un poco disperso, como verán. Los dedos no me dan. Bueno, si el compañero. Ah, perfecto. Jorge, muchas gracias. Ahí tenemos lo que me indicó Jorge, que me sirvió para poder graficarla en un intervalo menor. En 0, infinito, o en reales positivos, incluido el 0. Otra manera de decirlo. Profe, el codominio también se restringe. Y sí, también, pero esperate que vaya de a uno, porque de a poquito, si no, no. También voy a tener que restringir el codominio. Acá la hago inyectiva. ¿Ya? Soluciono mi problema, paralelas en el eje X, en todas, siempre se me corta en una única paralela. Bueno, ahí pude, gracias a Dios, restringir el dominio y veo que ahora esta es una nueva función. Vamos a volverla a escribir. Esta función que ustedes están viendo, va a ser x cuadrado, pero, aclaro ya, en el dominio restringido, el dominio de la función restringido, reales positivos, incluido el 0. Pero voy a sacar de acá, si no lo vuelvo. Bien, entonces, con esta función en este dominio, que es totalmente distinta a esta, esta función es distinta a esta, porque dos funciones son iguales cuando tienen la misma ley y el mismo dominio. Al restringir el dominio, ¿sí? Como en este caso, como bien dijeron ustedes, esa es la palabra correcta,
¿Qué quiere decir restringirlo? Achicarlo, ¿sí? Acotarlo, hacerlo más chico. ¿tá? Entonces, acá, en este caso, sería posible obtener la función inversa hasta ahora, porque f es, vamos a ponerle, si es bi-inyectivo. ¿Qué pasa? Ahora estoy trabajando con una buena nueva función que tiene un dominio real positivo. La imagen de mi función sigue siendo la misma. Y nosotros habíamos dicho que la función es surjectiva cuando la imagen es igual al codominio de la función. Y también habíamos dicho que el codominio de la función eran siempre todos los reales. Lo tomábamos como por protocolo, por norma, ¿sí? Todos los reales. Siempre para nosotros el codominio son todos los reales. Serían todos los valores que yo tengo disponibles en el eje Y para que mi función se proyecte. Ahora bien, en este caso no sería subyectiva, entonces no sería biyectiva y no admitiría inversa. También habíamos dicho en su momento que yo podía acotar o restringir, así como hice recién la restricción del dominio, de achicar el dominio, podía achicar el codominio. ¿De manera tal de qué cosa? De manera tal de hacerla subyectiva. Por eso les había dicho en su momento, esto lo que voy a hacer es cambiar el codominio, lo achico, lo hago más chiquito como hice el dominio. Y en este caso, acá entonces, voy a decir que f sí es subyectiva. Es más, esto lo digo como extraoficialmente o como si no estuviera grabando. Hay algunos libros medios modernosos que dicen que todas las funciones son subyectivas. ¿Por qué? Porque arman el codominio de acuerdo a la imagen. Dicen, bueno, el codominio es esto, la imagen es esto, pero siempre los hacemos coincidir. Entonces siempre la hacemos subyectiva. Y no hablan ni siquiera de subyectividad. Dicen, bueno, ya con que la función sea inyectiva, ya admite inversa. Ni siquiera hablan de biyectividad. Había un Stewart, creo, que hablaba de eso, o un Larson, no me acuerdo bien cuál de los dos libros. Pero estaban hablando de eso en algún momento, creo que después lo modificaron. Entonces, ahora sí esta función sería biyectiva y sí admitiría inversa. Entonces, a partir de acá, yo podría calcular primero la ley de la inversa. ¿Cómo hago para calcular la ley de la inversa? Bueno, ¿se acuerdan que esto es lo mismo que decir y igual a x elevado al cuadrado? Y para sacar la inversa, ¿qué hacemos? Acá hay dos procesos que son indistintos. Un proceso me dice que despejo x y cambio y por x, o directamente cambio x por y, hago el cambio, porque ese es el concepto de función inversa, es una función que me cambia el dominio y el codominio de una y otra, o el codominio y la imagen de una y otra, y después despejamos y. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Si despejo y me queda igual a la raíz cuadrada de x. Ojo porque la raíz cuadrada tiene dos soluciones, más menos. Recordando que acá vamos a tomar, como estamos en este dominio, vamos a tomar la solución positiva y no le ponemos nada. Ahí está. Bueno, acá tengo la ley de la función inversa. Ya hice una parte del ejercicio, ¿sí? Una parte con todo lo que hicimos hasta ahora, con todas las restricciones. Entonces, me va a quedar f menos 1 de x, ahora sí, función inversa de x, es igual a raíz cuadrada de x. Esa es la ley de la función inversa. Como siempre que el dominio sean los reales positivos y la imagen sean los reales positivos. Ahora, acá, antes de seguir, yo podría decir, voy a pasar todo esto para abajo. Recuerden no abrir los micrófonos, ¿sí? Para evitar hacer ruidos del exterior.
Bien. Sí, hay un micrófono abierto, Matías. Sí, por favor, alguien que lo cierre. Ahora, rápidamente, yo puedo decir acá que el dominio de la función inversa, el dominio de la función, perdón, dominio de la función inversa, a ver si me sale, no me salió. Bueno, el -1 no tendría que estar ahí, tendría que estar acá abajo. ¿Sí? Ahí fue. Lo dejo así acá, pero dominio de la función inversa es igual a ¿quién? Y es igual que la imagen de la función original. O sea que la imagen eran reales positivos incluido el 0. Ese va a ser el dominio de la inversa. No necesito ni pensarlo. Y lo mismo para la imagen de la inversa. ¿Sí? O sea, la imagen de la función inversa, la imagen de la función inversa, si me salió, también va a ser el dominio del original. Y el dominio del original es reales positivos incluido el 0. El tema es que, bueno, eran iguales, entonces no voy a tener problema, pero quiero que quede el concepto que es muy importante. A ver, gente que se está desconectando, tengo que auxiliarla para que entre. Bien. Bien. Correcto. Bueno, ahí estamos. Hasta ahí llegamos, hasta ahí tenemos todo el ejercicio casi armado. Nos faltaría solamente la gráfica de la función inversa, que siempre se las vamos a pedir que la hagan a partir de la función original. Entonces, vamos a ver eso, pero previamente les quiero decir otra cosa. Acá, cuando yo justifico que F es inyectiva, en realidad, lo que sería interesante es que yo dé una justificación un poco más, no solamente la justificación gráfica, ¿sí? O la observación de la gráfica cuando uno dice es inyectiva si trazando paralelas al eje de las X se corta por cada paralela en un solo punto en la gráfica de la función. Eso sería, está bien que lo vean rápidamente, así reconocen la inyectividad de una función, pero cuando yo escribo sería conveniente que ponga un porqué, una justificación, una definición, ¿sí? ¿Cuándo es una función inyectiva? ¿Se acuerdan que teníamos que poner, decir que es inyectiva si para todo x1, tenía que poner un par de signos que lo puedo hacer ahora, para todo x1, x2, que pertenecían al dominio de la función, y tal que para todo x1 distinto de x2 implicaba que f de x1 sea distinto a f de x2, esa definición que está en el apunte. Bueno, que siempre lo pongamos. ¿Sí? Bien, ahora sí vamos con la gráfica. Vamos a ir al GeoGebra y acá están viendo la gráfica de x cuadrado. Vamos a hacer vamos a checarlo un poquito, otro poquito. Ahí la agrandamos. Ahí la quiero tener, ahí estamos bien. Entonces, la gráfica de esta función f, ¿cómo hago la inversa? Lo primero que hacemos es trazamos la función identidad, la recta identidad, que es lo que voy a hacer yo ahora. Voy a hacer así. Voy a hacer desde acá porque si no, no voy a poder. Ahí está. Ahí tracé la recta identidad. ¿Sí? Que la vamos a poner, vamos a sacar este punto para que no se vea y vamos a hacerla en línea de puntos. Me escapó otra recta que no es la identidad, que ahora la vamos a sacar. Bien, ahí salió. Esto que no está. Y acá tenemos unas cositas, a ver si puedo usar esto acá. Ahí estamos. Vamos a hacer con línea de puntitos. ¿Sí? Siempre se hace en línea de puntos.
una vez que hago la recta identidad, tengo la curva y tengo la recta identidad, voy a visualizar los puntos en que la curva, o que mi función, la gráfica de mi función, toca la función identidad. En este caso son dos puntitos, ¿sí? Uno es el origen, ahí toca la identidad a mi función, y otro es el 1, 1. En esos dos puntos toca la función identidad a la función sobre la cual yo quiero obtener la gráfica de la inversa. Entonces voy a ver, recuerden que esto es un eje de simetría para mi función. En consecuencia, ahí me voy a quedar, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ver que este punto lo tengo que unir con este punto, manteniendo la simetría, y de ahí voy a hacer esto que aparece acá. Esa sería la función inversa. Yo la voy a hacer directamente, porque no la puedo hacer como en el pizarrón. Fíjense que es la que está en rojo, ¿sí? Fíjense que hay una simetría entre la recta identidad y la gráfica de la función que está en negro y la que está en rojo, ¿sí? Que es inversa de la que está en negro. Y ahí obtuve la gráfica de la inversa de x cuadrado para un dominio reales positivos incluido 0, y la ley de la inversa es y raíz de x. Bien, ahí terminó la inversa con este ejemplo. Ahora, me puedo preguntar lo siguiente, ¿sí? Bueno, tenía la gráfica de x cuadrado, antes toda completa, y yo elegí, ahí la tengo completa, está diciendo algo ahí. Gracias, Jorge. Yo lo que elegí fue tomar el dominio de 0 a infinito, o sea, elegí esta parte de la gráfica. Pero observen que esta otra parte de la gráfica, si yo descarto esto que tengo acá, también es inyectiva. O sea, si yo me quedo con otra cosa diferente, la función también sería inyectiva. Entonces vamos a sacarla y la vamos a hacer. Guárdenme que la tenía escrita. Bueno, la puedo copiar. ¿Qué sería? Menos raíz cuadrada de x. Espérate que la pueda copiar y te digo enseguida. Ahí como puedo ahora aguardarme que no pude. Bueno, no quiero que la copie. Algo está pasando aquí que no puedo. Ahora sí. Función x cuadrado. Ahora voy a hacer acá función. Elija la segunda y complete los parámetros. Entonces ahí está. La segunda es esta. Y la función es x cuadrado. El valor inicial es menos infinito. Y el valor final es 0. Ahí está, ahí me salió. Bueno, acá tenemos la otra rama, ¿sí? Yo antes tenía toda la otra función que era y igual a x cuadrado, completa, ¿sí? La rama que estaba en negro, es la que tomé antes, ahora tomo esta parte de la curva. Vamos a ver qué pasa con la inversa de esta función si es que existe. Si vamos a mirar el pizarrón, yo podría plantear una nueva función, la x cuadrado, pero ahora la f de x igual a x cuadrado, pero en un dominio que sea igual a
los reales ya no van a ser los reales positivos, sino que en este caso va a ser la otra parte de la rama, los reales negativos, incluido el 0. Ahí estamos. Y obviamente la imagen la voy a tener que tomar así, igual al codominio para que sea surjectiva. En ese dominio, la función es inyectiva, como analizamos antes. Bueno, entonces esta función, con todos estos requisitos que acabamos de poner, la función es biyectiva y admitiría inversa. La ley de la inversa va a ser exactamente igual que antes. ¿Cómo lo voy a calcular? Exactamente igual que antes, ¿sí? Voy a decir... Tendría que cambiar ahí imagen y codominio también, negativo, o acá el dominio lo tengo que cambiar y la imagen no, la imagen es... los reales positivos y el 0. Claro, a ver, volvemos a la gráfica. El dominio son menos infinito 0, reales negativos, incluido el 0. ¿Sí? Pero la imagen sigue siendo reales positivos de mi función. ¿No? Perfecto. Bien la pregunta. Bueno, una vez que estoy ahí, hago lo mismo que antes y digo, y va a ser igual a raíz de x. Recordando que raíz de x tiene dos soluciones, o sea, pueden ser más menos raíz de x. Ahora, en este caso, ¿sí?, voy a tener la solución negativa. ¿Y por qué voy a tener la solución negativa? Lo vamos a pensar un poquito más. ¿Por qué voy a tener la solución negativa? Ustedes saben que la ley de mi función sería f menos 1, o sea, función inversa de x es igual a más menos la raíz cuadrada de... La voy a copiar acá. Quiero ver si es más o menos la raíz lo que voy a tomar. Bueno, para salir de duda, yo sé que el dominio de esta función, el dominio de la inversa, va a ser igual a... ¿qué cosa? A la imagen de la función original. Va a ser reales positivos, incluido el 0. Lo voy a copiar de acá. Va a ser igual al dominio, así que lo copio de acá. Perdón, a la imagen del original. El dominio de la inversa va a ser igual que la imagen de la original. Y la imagen de la inversa va a ser igual que el dominio de la original. Vamos a escribirla. Imagen de función inversa va a ser igual al dominio de la original, que eran los reales negativos, incluido el 0. Bien. Y acá un poco vamos a develar ese más menos en este caso. Fíjense una cosa. Lo que yo voy a poner acá adentro, ¿sí?, los valores que voy a poner de x de la variable independiente, tienen que estar en este rango. Reales positivos, incluido el 0. O sea, tienen que ser positivos. Pero la imagen de la función, cuando yo calcule el resultado, me tiene que dar negativo. O sea que acá no voy a tener la solución positiva de la raíz, sino la solución negativa. O sea que la función inversa a x cuadrado, cuando trabajo en un dominio reales negativos y el 0, la ley es menos reales positivos. Perdón, menos raíz cuadrada de x. ¿Sí? Esa es la ley, como está escrita ahí en el video. Vamos a ver la gráfica. Cuando yo voy a mirar la gráfica, volvemos al GeoGebra, y hago el mismo procedimiento que hice antes, ¿sí? Trazamos la función identidad. La identidad por ahí. Bien, vamos a que este objeto lo vamos a sacar para que nos joda. Objeto visible. Objeto visible. Y vamos a hacer que esto se vea en líneas puntitos, como hacemos en... ¿Qué pasa ahora? El único punto en común que tienen es este, el 0, 0. Que yo encima lo marqué medio mal.
a ver, mover un poquito. Lo voy a volver a hacer. Pero la función identidad no puede ser, o sea, para el lado de los negativos. No, porque O sea, la función identidad es siempre para el lado es de siempre así. Claro, Ah, es siempre así, Está. no tengo otra posibilidad. O sea, ahí está, ahí marqué el punto de intersección de la función identidad con la inversa. La función identidad en realidad no es parte de la gráfica de la función ni de la inversa, es un auxilio que yo tengo para poder graficar la inversa, para darme cuenta cómo sería la función inversa, sin necesidad de observar la ley de la función. O sea, a partir de cualquier curva, si yo graficara cualquier curva, ustedes podrían hacer su gráfica mediante yo ahora no puedo hacerlo en el GeoGebra, pero si estuviera en el pizarrón, yo hago cualquier curva y que no conozco su ley, hago su gráfica, grafico una curva en el plano y veo que por medio de la función inversa puedo sacar la gráfica por medio de la función identidad, puedo sacar la gráfica de la función inversa. Bien, ¿cómo me quedaría? Bueno, el único punto de contacto entre la recta y igual x y la gráfica de mi función es el origen. Entonces, el único punto que van a tener en común, pero tienen que ser simétricas. Entonces, ¿cómo hago para que esta función sea simétrica? Y bueno, ahora yo la voy a hacer toda, pero más o menos, fíjense, ahí está. ¿Sí? Es simétrica, esta la voy a marcar con un color diferente. Ahí está, un rojo fuerte. ¿Sí? Fíjense, esta es mi función original y esta es la inversa. Fíjense que si ustedes miran el eje y igual x, como si fuera un eje, como si fuera un espejo, una es la imagen de la otra, especular, ¿sí? Una es el reflejo de la otra. Esa es una característica que tiene la función inversa. Bueno, si no tienen más dudas, vamos a seguir viendo ejercicios en la práctica. Me parece que a uno más y continuamos. ¿Ustedes en la práctica vieron corrimiento de funciones? Este viernes. Recién. sí. El viernes, Sí, el bueno. viernes. Entonces vamos Profe, ¿puede poner el Word que le quiero preguntar algo? ¿Cómo no? Por favor. Sí, con mucho gusto. Espérate que lo encuentre, nada más. Decime. Ahí está, arriba a la izquierda, que usted puso imagen de F. No, ahí. CDF, ¿qué es? Codominio de la función. Bueno, sería el dominio, ¿o no? No. El dominio es el conjunto de partida y el codominio el conjunto de llegada. Cuando hablamos al... Ah, ¿le podemos decir codominio también a la imagen? No, son cosas distintas. Ah, no entiendo qué es el codominio entonces. Está bien. Por eso lo expliqué la primera clase y dije que iba a costar mucho. Bueno, pero no, después lo busco. Ya está, ya No, está. yo te lo explico. Me equivoqué. No te estoy reprochando nada. Lo que quiero repetir un poco es, de paso le va a venir bien a muchos que a lo mejor no lo entienden, no lo terminaron de entender. Cuando yo hablo del dominio, vos fíjate que en el dominio tenés todos los números reales disponibles para definir una función. Eso lo ves, lo entendés. Sí. Bien, cualquier cosa, si yo te digo, entendés y vos no contestás, entiendo que estás de acuerdo. ¿Qué pasa? Sí. En esta función yo no usé todos los reales. Usé de menos infinito a 0 incluido. ¿Sí? Su dominio es de menos infinito a 0, aunque tenía disponibilidad de todos los reales para todas las funciones. Pero bueno, me fijo en dónde está definida mi variable independiente. El dominio y el codominio, aunque parecen que son, por cacofonía, son parecidos, ¿sí? Que yo digo, solamente al codominio le agrego la co, como si fuera un coequiper del dominio. Sin embargo, el concepto, la definición es diferente. El codominio son todos los valores disponibles que yo tengo para la imagen de cualquier función. ¿Sí? No sé si eso se entiende. Entonces, ¿cuáles son todos los valores que yo tengo disponibles? Todos los reales en el eje Y. Esta función no los usa a todos los reales. Esta sí. Sí. La imagen son todos los reales. Entonces, la imagen es lo que vos podés proyectar en el eje Y. ¿Sí? Ahí digo, bueno, la imagen... Sí, eso sí. Sí, pero ¿qué es el codominio?
son todos los valores disponibles que yo tengo en el eje Y. Es el conjunto, vos ponés valores en el dominio y obtenés valores en la imagen. Bueno, la imagen es una parte del codominio, está incluida en el codominio. Yo defino el codominio siempre en los números reales porque es el máximo conjunto que tengo disponible para la imagen. Algunas funciones lo usan, depende del dominio, y otras funciones no lo usan. Ah, bien. Por eso lo puedo restringir. Como es un conjunto, lo puedo hacer más chiquito, más grande que los reales no puedo, pero sí puedo hacerlo más chico. Puedo decir, bueno, solamente quiero disponer de los reales positivos en el codominio. Bueno, en este caso esta función no me conviene, ¿está? Porque puedo hacer un codominio más grande, porque su imagen es mayor. O sea, pero por eso siempre por convención tomamos que el dominio son todos los reales, que serían todos los valores en el conjunto de llegada, o que gráficamente voy a ver en el eje Y. O sea, todos los valores disponibles que tendría para la imagen de cualquier función. No quiere decir que los use todos. La imagen me determina cuáles son los que estoy usando o no. Claro, en el caso de x cuadrado, sin ninguna, o sea, sin ninguna restricción, sería los reales positivos y el cero. La como imagen. codominio. Claro. Sí, codominio. Digamos, el codominio, no, el codominio yo lo fijo a los reales. Lo que pasa es que como, también es verdad. Sí, puede ser negativo. como lo puedo achicar, digo, bueno, si lo hago igual que, o sea, cuando planteo los conjuntos, espérate que vamos a volver al primer día. En esto está bueno Sí, aclarar, ya entendí, profe, ya entendí. ¿sí? Cuando yo defino acá en el primer día, acá dispongo de todos los reales. No quiere decir que use todos los reales, como esto es la variable independiente, acá lo fijo yo. Pero acá, digo, bueno, acá puedo tener todos los reales en el codominio. La imagen es lo que yo voy a usar. Acá y por acá en la punta hay otra gráfica. Que Si yo acoto la imagen, acoto el codominio también. en realidad, ¿por qué hago eso? Para hacerla subjetiva. Si es que lo necesito. Claro. Porque si no lo necesito, lo dejo siempre reales y lo tomo por convención de esa manera. Espera que estoy buscando una gráfica, ustedes lo debo estar volviendo loco. Ahí. Esa gráfica un poco explica, ¿sí? Acá son los que yo dispongo en variable independiente. Acá los pongo yo. Acá digo, bueno, mi dominio son todos estos y de ahí no me puedo salir. Voy a tener algunos ocupados en el codominio que me van a dar la imagen. Puede que ocupe todos o puede que ocupe algunos. Claro. Donde B van a ser siempre todos los reales. Está bien. ¿Se entendió? Si no, lo vuelvo a hacer. Bien. Sí, Gracias, profe. No, ese por dibujo, favor. ese dibujo como que aclara un poco, porque yo me preguntaba por qué no pasa lo mismo en el eje X, digamos. Porque ahí siempre hablamos solo de dominio y hacemos esa distinción solo en el eje Y. ¿Qué pasa? Acordate que en el eje X, que es parte del dominio, que es el dominio, digamos que ahí vemos el dominio de la función, tenemos la variable independiente. La fijamos nosotros. O sea, decimos, bueno, si X vale 1, Y vale tanto. O sea que Y está supeditada a el X que yo le pongo. ¿Me explico? O sea que por eso puedo no obtener todos los reales. El dominio es algo que yo miro y estoy acotado. Digo, bueno, es, de acuerdo a la ley, es esto. Es este conjunto. En cambio, en la imagen, estoy supeditado a ver, no puedo decir, bueno, de todos los reales, ¿de qué dispongo? No, de todos los reales dispongo de lo que sea consecuencia de introducir la variable independiente en la ley de la función. No sé si me explico. Sí, sí. Perfecto. Pero profesor, ¿por qué el codominio no van a ser todos los reales? ¿Por qué? O sea, en teoría son todos los reales. Siempre son todos los reales. En el caso, espérate que vuelvo al Word. En el caso de esta función, la que vimos antes, esta que tenía dominio en reales positivos, en el caso de esa función, la imagen también es reales positivos. Y si yo quiero tomar codominios reales, no va a ser subyectiva. Entonces necesito también que sean iguales. Por eso digo, bueno, voy a achicar el conjunto y lo voy a hacer más chico. Sí, yo lo entiendo eso, pero digamos, eso es como una convención que yo hago para que sea... Claro, para que sea se me subjetiva. Como son conjuntos, Claro, pero... los fijo yo.
Lo mismo pasó en el dominio. Fíjate que vos disponías en esta función el máximo dominio, el máximo conjunto donde tiene sentido esta función, son todos los reales. Sin embargo, si tomaba Sí. todos los reales no era inyectiva. Entonces yo digo, bueno, a ver, si yo quisiera, porque esto en realidad estamos como jugando, como probando, ¿sí? Si yo quisiera hallarle la inversa a esta función, bueno, no tiene, bajo las condiciones del máximo dominio, no tiene inversa. Ahora, si yo restringo el dominio, es otra función distinta a la x cuadrado que tiene dominio en reales, pero sería una función, un tramo de la función. Lo puedo analizar tranquilamente. Entonces digo, bueno, voy a definir la función x cuadrado, pero solamente en reales positivos incluido el cero. La voy a estudiar la curva en ese tramo. En ese tramo veo que es inyectiva. Entonces digo, bueno, como para que sea subyectiva, necesito que el codominio sea igual a la imagen. Como el codominio es un conjunto, todo conjunto es elástico, lo puedo achicar, lo hago igual que la imagen, y también la hago subyectiva, y ahí puedo obtener la inversa. Bueno, sí, es como que lo digo, voy de atrás para, o sea, en realidad voy del final hacia el principio. Exacto, Pues yo sí. estoy queriendo que la función tenga inversa, digamos. Exacto, o sea, busco condiciones o genero condiciones o armo condiciones para que la función admita inversa. Porque, Bárbaro, gracias. no de nada, porque en el caso original de su máximo dominio no admitiría inversa. Y lo Profe, mismo pasa con la otra que sigue. claro. De todas maneras, también puede suceder, Profe, ¿puedo hacer una pregunta antes de que continúe? sí, como no, todas las que A quieran. mí, inevitablemente, me surge la pregunta de qué sentido tiene diferenciar entre codominio e imagen, si el codominio lo puede restringir sin ninguna consecuencia y hacerlo igual a la imagen. O tiene algún, no sé, más adelante o Bueno, algo, va a tener eso para alguna la función. importancia. Perdón, no te escuché, discúlpame. Yo pensé que habías terminado y vos seguías. No, y a lo interrumpí por mejor eso. esta diferencia la hacemos porque más adelante va a tener va a cobrar algún sentido. No va a Porque cobrar para- ningún sentido, más que para la función inversa. En cuanto a la práctica, no va a cobrar ningún sentido, más que para la función inversa. O sea, la idea del codominio es indicar de cuántos valores disponemos nosotros en el eje Y en la gráfica de la función. Disponemos de todos los reales. ¿Sujeto a qué pueda tener todos esos reales? Sujeto al dominio, porque de acuerdo a los valores que yo fijé en el dominio, voy a tener los valores en el codominio. Bueno, si no tomo todos los reales, a esos valores que me quedan remanentes de aplicar la variable independiente en el dominio, lo voy a llamar imagen. Pero yo dispongo de que en la imagen podría llegar a tener todos los reales. Bueno, por eso digo, el codominio son todos los reales y la imagen son los que uso de los que tengo disponibles en el eje Y en la gráfica de la función. No sé si se entiende. Si no, Perfecto. Sí, más o menos, un poco mejor. Sí. perfecto. Yo ya no lo daría más, pero bueno, los libros todavía están. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a hacer un ejemplito de una función. Vamos a tomar x menos 2. Si la hicieron con Matías, me dicen. Esta función. A ver si esta función, podemos hallar la función inversa. Bueno, vamos a ir al dominio de la función. El dominio de la función van a ser todos los reales. No tengo ningún problema. La imagen de la función no sé, tendría que hacer la gráfica. Así que vamos a ir a GeoGebra a hacer la gráfica que por corrimientos, archivo nuevo, que por corrimientos, como vieron con Matías, es de este tipo. Partiría de y igual a x cubo. ¿Sí? Como la ley mía, yo creo que acá puedo escribir, ¿no? Acá hay compañero que texto, en algún lugar debo tener texto como para escribir. Imagen, compartir edición, apariencia, vista. En algunos se puede escribir cosas alrededor.
Bueno, acá parece que no puedo. Cálculo, protocolo, no me deja. Bueno. Esa es la x cubo, no puedo escribir. ¿Cuál es x menos 2 al cubo? La vamos corriendo de a poquito. Sería correrla, como es x menos 2 y está afectando a la variable, ¿sí? Vamos a ponerlo así, x menos. Esto, bueno, no importa. X menos 2 al cubo. Lo voy a hacer acá. Me la corre. ¿Siguen viendo el GeoGebra? No, estamos viendo la lista de mails. La lista de mails se me están espiando, no sé qué toqué que Sí. se me fue. Hoy como verano es un día que estoy muy ducho con las manos. ¿Ahora? Sí, justo estaba leyendo un mail que estaba interesante. ¿Qué decía? No, mentira. Ah, bueno, no. No, porque lo interesante sería ver qué decía el mail. No. No hay problema. Después te doy mi contraseña si me chequeas el mail. No hay problema. Bueno, tenemos la x menos 2 al cubo. ¿Qué diferencia tiene con la x cubo? Esto lo vieron con Matías. Como está afectando a la variable y no a la función x cubo, se corre 2 unidades respecto a la derecha, respecto de la x cubo. Si fuera x más 2 al cubo, se correría para la izquierda. Esto es opuesto a lo que pensamos, que lo positivo va para la derecha y lo negativo va para la izquierda. Bueno, acá la concepción es totalmente diferente. Y después vamos a correrla otra vez y vamos a tener x menos 2 al cubo, que es la misma que tengo, y le vamos a sumar una unidad, que lo que me hace es subirla una unidad, no voy a decir hacia arriba, porque si la sube, obviamente, la sube hacia arriba. Vamos a tomar esta curva, y vamos a poner otro color para que sea más. Ahí está. Ahí tengo la curva hecha por corrimiento. Vamos a prescindir de esta. Esta la vamos a sacar. Total, ya la vamos a borrar. Y esta que está acá también la vamos a borrar. Me voy a quedar con la definitiva, la final, que es esta curva que está ahí. ¿Sí? Esa es la gráfica. Como verán la imagen, por la función x cubo que se va corriendo, son todos los reales. Le vamos a poner la imagen, que van a ser todos los reales. Bueno, no voy a volver a la gráfica ahora, pero queremos ver cuándo una función era inyectiva. Queremos ver si esa función era inyectiva. ¿Se acuerdan de... ¿Siguen viendo el Word? El Word. Sí. Perfecto. Entonces, queremos ver cuándo esa función era inyectiva y para eso vamos a volver a repetir cuándo una función era inyectiva, más allá de saber que hay una condición gráfica que a mí me permite ver cuándo una función es inyectiva. Yo la voy a repetir, que decía que si yo tenía dos valores del dominio de la función, x1 y x2, para cualquier valor del dominio, o sea, para cualquier x1 y para cualquier x2 que sean distintos, eso implicaba que las imágenes de x1 y x2 también fueran distintas, ¿sí? Que fue lo que vimos acá. ¿Sí? No lo vuelvo a escribir, pero lo vuelvo a repetir, que ustedes en un examen lo tendrían que poner. Todo el texto. Bien, ahora me voy a GeoGebra. Ya tenemos todo, esta función es inyectiva, es surjectiva, codominio igual a la imagen, acá son reales, acá no tengo ningún problema. Tendríamos que ver cómo calcular la ley de la inversa y después ver la gráfica de la inversa. Voy a empezar con la ley. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos y es igual a x menos 2 al cubo más 1. Y acá teníamos dos técnicas para obtener la función inversa. Una era cambiar x por y e y por x y después despejar la x. Esa es una posibilidad. Y otra es despejar la x, o sea, hacerlo al revés. Otra es despejar la x y después cambiar x por y e y por x. Como antes hice la primera, ahora voy a hacer la segunda. Sí, creo que no hice esta, pero bueno, da lo mismo. Despejamos x.
me quedaría y menos 1 es igual a x menos 2 al cubo. Vamos a ponerle acá un punto y coma para que veamos que estamos separaditos. Y después extraemos raíz cúbica en ambos miembros. Me va a quedar raíz cúbica, raíz de C3 de y menos 1. Le tengo que poner el cubo. Ahí estamos. Es igual a x menos 2. Y por último, yo lo voy a hacer rápido. Acá ponemos más 2, sacamos este menos 2 de acá, y ahí tengo x. Una vez que hice el despeje de x, cambio x por y e y por x. A esta misma expresión la voy a cambiar con x por y e y por x. O sea que esto sería mi x, esto sería mi y, ya es otra función diferente, así que esto dijimos que era x, e y lo vamos a llamar nueva función f menos 1 de x. Ahí está. Y esa es la ley de la función inversa, raíz de x cubo, raíz cúbica de x menos 1 más 2. Ahí obtuve la ley de la función inversa. Bien, vamos a la gráfica. La vamos a hacer prescindiendo de la ley, como si no la conociéramos, ¿sí? A la ley de la inversa. Como si fuera una curva que desconocemos. ¿Cómo haríamos la gráfica de la inversa si yo no supiera que esto es x cubo, perdón, x menos 2 al cubo más 1? ¿Sí? Una curva cualquiera en el plano, que veo que gráficamente se dan las condiciones para que sea inyectiva, subyectiva, en consecuencia biyectiva. ¿Cómo obtendríamos la gráfica? Bueno, trazo la recta identidad. De eso no me salvo. Por acá la puedo poner. Ahí. La recta identidad. Ahí tengo la recta identidad, que siempre la vamos a poner en línea de puntos. Que a esto lo vamos a poner con línea de puntos. Ahí está. Pero el punto A lo puso en menos 5 o menos 4. Menos 5, menos 4. Entonces esto no sería la función identidad, sino sería una porquería, ¿no es cierto? Espérate que lo vamos a cambiar. Entonces el A lo vamos a llevar a ahí. ¿Ahora sí? No, lo y puso el en B menos lo 4, puse en menos 6, 3. 5. Ah, igual, el A está mal. A ver, espera Sigue que lo lo eje. veo. Menos 4, menos 3, tenés razón. Lo que sucede, no sé si ustedes lo ven, pero a mí me aparece acá abajo, acá donde está el punto A, me dice you are screen sharing y por ahí se me aparece Start Video, Security, se me tapa, más algunos mensajes que me ponen GeoGebra me tapa y no puedo ver bien los puntos. Más allá que hoy estoy un poco disléxico con las manos. Bien, espero se entienda. Sacamos este punto B, que no me sirve para nada, que no lo quiero tener ahí inútilmente y él también. Bien, bueno, ahí tenemos la gráfica de mi función, la curva en color verde, y la función identidad. Lo único que veo acá es que el único punto en donde se intersectan es este. Tac. Ahí voy a tener un punto de paso de la función inversa. Ustedes me dirán, pero es medio poco ese punto. Sí, tienen razón, pero además tengo otra posibilidad. Observen que cuando, un punto bastante sencillo, en la gráfica de la función original, cuando x vale 1, y vale 0. Entonces, en la gráfica de la inversa, cuando x valga 0, y valdrá 1. Ahí tengo otro punto de paso de la inversa. Si quiero guiarme, son medios complicados, porque fíjense que acá no sé, si miro este que está ahí, y este tengo, no sé, 3 y pico y 6, ¿sí? Si miro este, tengo, bueno, no sé, 3 y pico y 5. El problema es si miro este, también tengo 3 y pico y 4 y pico, o sea que con esos puntos no me conviene trabajar, porque en realidad esos puntos me van a entorpecer, o sea, no me van a hacer fácil, rápido, ver la función, la gráfica de la inversa. Acá ya tengo 2. Fíjense que acá hay uno también que es fácil, que dice que 2 tiene por imagen a 1. Entonces en la inversa, 1 tendrá por imagen a 2.
que en definitiva lo que estamos haciendo, aplicando en la gráfica, es el concepto de función inversa. Dada una función biyectiva, cómo obtener su inversa. Bueno, y más o menos ahí no veo otro punto, pero esos tres me dan una idea de la silueta de la inversa. Por otra parte, y antes de seguir, fíjense que acá esta parte de la curva está El viniendo 3,2. hacia hacia el y negativo. Entonces quiere decir que en la inversa, la curva, acá, en el 1, a partir del 1, 0 se viene para el x negativo. Entonces acá, a partir del 0, 1, estoy diciendo mal, a partir del punto 1, 0 de la gráfica de la función original, me estoy yendo hacia el eje y negativo. Entonces, este punto de la inversa, que se corresponde con este, en vez como cambio x por y e y por x, acá la gráfica se irá hacia el x negativo. Bueno, me faltaría más o menos, o sea, uniría el punto así, esto me quedaría una cosa más o menos así, algo así. Tac, se vendría para el x negativo, así, así, tengo que pasar por ahí, tengo que venir por acá, tac, y hacer algo así, para que tenga simetría. Eso yo en el pizarrón lo hacía, ahora también lo voy a hacer, me voy a dar el gusto. Me voy a dar el gusto de hacerlo. A ver, aguárdenme y me voy a dar el gusto para que vean cómo hacerlo. Ahí estamos, ahora lo voy a cambiar de cosa. Ahí creo que ven lo que estábamos viendo en el GeoGebra, ¿sí? Bien, ¿cómo lo haría con esto? Espero me salga. Voy a agarrar un lápiz y fíjense que esto va a estar como unido así. Ahí, ahí. ¿Sí? Para que haya simetría. Lo mismo acá, acá me tiene que hacer justo en el 2,1, después me hace como una pancita. Así que tendría que ver que la pancita acá se vea. Una cosa así y esto viene así. Acá la pancita no se ve, tengo una gomita que voy a borrar. Tendría que ver cómo hago esto más o menos que sea así. Ahí que se acerque un poquito más. Ahí está. Fíjense, ya soy como Picasso o alguno de estos pintores que hacen todas estas Pero cosas. hecho una pinturita, profe. Está hecho una Rembrandt. pintura. Un poroto. Sí, sí. No, Exacto. Rembrandt está, mirá, siente celos. Siente celos por esto, Rembrandt. Sí, sí, está muerto, Rembrandt. así que muchos celos no puede sentir. Pero bueno, sí, me siento Picasso, alguno de ellos, porque, sobre todo Picasso. ¿Por qué Picasso? Porque Picasso, aguarden un poco, me estaba yendo, tiene toda una historia. Bueno, ahora continuamos con la grabación de la clase, viendo cómo yo hice la función inversa de esta manera maravillosa, cómo me siento Picasso, que era un gran pintor, era una persona excelente. Les recomiendo que vayan a ver el Guernica de Picasso en el Museo de Arte Moderno de Madrid. Y que Un si crack, hay una Picasso. exposición de los cuadros de Picasso, son maravillosos. Era un genio. Dicho esto, continuamos. Vamos, volvemos al GeoGebra, que ahora ya no lo encuentro. Y en el GeoGebra la voy a hacer bien. La que yo había hecho en el otro caso no estaba tan mal, pero si Jorge me ayuda, porque no sé hacer la raíz cúbica, para verla mejor. Puede usar, profe, un la tercio. función que tiene el GeoGebra, que es inversa. Ah, decime cómo se escribe. Que escribe la palabra inversa y entre paréntesis el nombre de la función a la que quiere Gracias. invertir. Acá está, gracias, muy amable. No funciona bien, pero yo la intenté con la x cuadrado y te hace solamente la de la raíz, no te hace la menos raíz. No, claro, porque el GeoGebra toma, espérate que no me toma esta función. A ver si hay otra. No, tiene que poner inversa de f, porque usted definió la f arriba. H le puso. H le puso. La está inversa bien, de perdón. h. A ver ahora. Ahí está, un genio. Bueno, esa es la que hace GeoGebra, que no es Picasso como yo, no tiene tanto talento, pero ahí se ve bien. Sí, ahora, de todas maneras, fíjense que la que hice yo es bastante acertada. O sea, el objetivo no es, si ustedes tuvieran que hacerla a mano la función, no es que la hagan perfecta, porque el objetivo no es que la hagan
un gráfico perfecto. Para eso está el GeoGebra o cualquier otro software o cualquier otro programa que hace gráficas. La idea es que ustedes tengan una idea, valga la redundancia, somera de cómo sería o cómo harían la gráfica de la inversa. O sea, qué características tiene esta función, que acá se ve perfecta, pero que hay puntos que se comparten, que lo que es X en una es Y en otra y viceversa, y que hay ciertas características de la gráfica respecto a la función identidad que me van a permitir a mí hacer cualquier otra curva. ¿Sí? Bueno, acá terminaríamos con el tema de función inversa, después van a seguir practicando un poco con Matías. Profe, Si queremos, sí, te escucho. me dijo uno de los chicos que usted quería poner un texto recién en la gráfica, yo no escuché cuando preguntó, Ajá. pero tiene una función que es texto. ¿Y dónde lo encuentro? Él le puse un ejemplo ahí en el chat, pero escribe texto y entre paréntesis, entre comillas, la palabra o frase que quiere poner y después en qué punto de la gráfica lo quiere colocar. Ah, perfecto. O sea, acá pongo texto y pongo un paréntesis. Texto, número, me da varias opciones. Claro, use por ejemplo la que dice objeto, coma, punto. Y ahí le indica objeto, viene a ser el texto que usted quiere poner, entre comilla doble. Ajá. No sé, póngale, no sé, esta función es la inversa, por ejemplo. Y en punto pone entre paréntesis el punto donde quiere colocar ese texto. Esta función en honor, vamos a ponerle Picasso. ¿Sí? Dale. Pero tengo que poner un punto, no sé. Claro, después de la coma, ponga entre paréntesis qué punto quiere, dónde quiere colocarlo en la gráfica. Bien. O si el punto ya lo tiene definido, por ejemplo, ahí tiene el punto E, lo nombra. Con dos, o sea, como un punto en el plano. O un punto cualquiera, claro, o sea, exacto. Ahí está, la función Picasso le pusimos, ¿sí? En honor a este gran pintor que pintaba maravilloso, como yo. Bien, bueno, continuamos entonces con la clase y quisiera ver un poquito ahora, vamos al pizarrón, el dominio y la imagen de la función inversa. Ustedes la vieron ahí en la gráfica, pero si no lo hubieran visto y se lo hubieran pedido, saben que haciendo un enroque, o sea, esto que es la imagen del original es el dominio de la inversa, y esto que es el dominio del original es la imagen de la inversa. En este caso no cambiaría y quedaría exactamente igual que lo que tengo ahí. Bien, con esto habríamos terminado este ejemplo. Vamos a seguir con la teoría. Tendríamos que ver un poquito algo que no aparece en el apunte todavía, pero que a mí me interesa verlo antes que terminemos. Esto no está en el apunte, ¿sí? Y vamos a verlo en un segundito con la grabación. Bueno, vamos a ver una nueva función. ¿Alguien quiere ver el pizarrón un poquito más? Yo se los dejo y hago un silencio como para que puedan copiar, si no, seguimos. Yo ya lo terminé de copiar, gracias. Perfecto. De todas maneras, como prometí a Matías, lo voy a subir hoy que voy a subir las clases. Así que voy a subir las de ustedes, esta más otra. Bueno, vamos a ver una nueva función que se llama función exponencial. Exponencial. Es muy probable que hoy no la terminemos, pero la vamos a empezar. ¿Quedan muchas más funciones dentro de lo que estamos viendo ahora, profe? Y en realidad las que nosotros vamos a ver no son todas, sino que vamos a ver algunas, son tipo paradigma o tipo base, que nos sirven para graficar otras. Como nos queda la función exponencial, las trigonométricas, la función, yo creo que había visto la función recíproca, esa ya la habíamos visto. No la trabajamos, pero la vimos. Y sí, la tengo anotada. y no quedan muchas más. No Bien, quedan gracias. Logarítmica, ¿no? Lo que pasa es que ahora la logarítmica no quiero decir nada, pero la vamos a ver, pero va a ver por qué, no la estoy diciendo. Bueno. Dame un ratito. Igual la conozco de nombre, no conozco más nada. No, ya enseguida, si tenemos tiempo hoy, porque son las 10:16, si puedo hoy, la vamos a ver. Pero vamos a ver que hay tiene una particularidad que la hace especial en este momento. Bueno, vamos a empezar viendo la función exponencial. ¿Qué vamos a pedir? Vamos a pedir un número A
Esto no está en el apunte, de todas maneras les va a quedar la grabación, les va a quedar el pizarrón, que lo voy a subir hoy, y es muy probable que yo haga un apuntecito de esto, de función exponencial, aparte, como para agregarle al apunte que tiene, cortito, ¿sí? Porque no vamos a tener más que lo que yo estoy explicando acá. Vamos a pedir un número A, obviamente real, ¿sí? Que sea positivo, y vamos a pedir tal que A, dentro de los reales positivos, sea distinto de 1. Eso es lo que vamos a pedir. O sea, un número positivo, real, no natural, sino real, y que este número sea positivo, pero que no sea 1, que es positivo, lo vamos a excluir. Bueno, ¿a qué vamos a llamar función exponencial? ¿Cuál va a ser la estructura de la función exponencial? A una función cuya ley o cuya estructura va a responder a esto, a elevado a la x. Fíjense la diferencia de la función exponencial a la potencial, ¿sí? En la potencial, se la escribo acá, que la vimos ya, la variable independiente estaba en la base de la potencia. En la potencial, la base era x. Y n era un numerito, que va a estar fijo. En la exponencial, ¿sí? La x está en el exponente, y la base es un número constante, pero lo pedimos que sea positivo distinto de 1. Así como acá pedíamos que n fuera un número natural, porque si n era real, no era función potencial, era una función que no vamos a estudiar. Bien. Entonces acá tenemos la función exponencial, tiene esta estructura. Y una pregunta que ustedes me pueden hacer es ¿por qué se me ocurre a mí de que la función exponencial, el a, ese que está en la base, tiene que ser un número positivo? Y por un montón de cuestiones, porque vamos a suponer, en realidad vamos a hablar de una sola. Si yo tuviera, por ejemplo, recuerden que el x puede ser cualquier valor, menos 3 elevado a la 1 medio, para calcular, ¿sí? Esto no tiene solución. Esto es lo mismo que raíz de 3. Perdón, raíz de menos 3. ¿Sí? Como la x es cualquier número, o sea, acá tengo un problema, ¿sí? O sea, la x tome un medio, que es un número real, pero a, si fuera un número negativo, ¿sí? Y tengo un exponente que es racional, no voy a poder calcular la función. Es por eso que pido que a sea positivo. Eso es una cuestión. Otra cuestión que vamos a analizar, vamos a suponer que yo tengo menos 5 elevado a la menos 2, no, pesada. No la vamos a analizar. Esa es una cuestión por la cual pido que a sea positivo. Otra cuestión que quiero ver, que sí, que es la que sigue, ¿por qué a distinto de 1? Porque si yo tengo la función f de x igual a 1 elevado a la x, todos podríamos pensar que esto es una función exponencial. Y en realidad esto no es una función exponencial porque 1 a la x siempre me da 1. En verdad, Para cualquier x Una real. constante. Sería una función constante. Entonces, para diferenciarla, pedimos que a sea distinto de 1. Bien. Explicado un poco la estructura, vamos a ver también que esta función que estamos trabajando acá, la vamos a marcar, la podemos dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Podemos analizarla desde dos puntos de vista. En un primer caso es qué pasa o qué sucede si esa base A es un número positivo. ¿Qué pasaría con A si A es positivo? ¿Sí? Entonces vamos a analizar. Ahora, ustedes me dirán, bueno, no, pero ¿no tenía que ser A positivo siempre? Sí, entonces no sería un primer caso, sería un caso general. Vamos a pedir que A sea mayor que 1. A ver qué pasa.
Si A es mayor que 1, voy a tomar un caso particular. La función f de x igual a 2 a la x. Vamos a estudiar ese caso bien particular, donde A asumiría el valor 2, que es mayor que 1, y analizar qué pasa con los puntos de paso de la función. Para eso me voy a ir al GeoGebra. Me voy a ir al GeoGebra, me voy a olvidar de Picasso ahora, y voy a entrar a la realidad. Entonces tenemos, el compañero me dijo que ponga un texto. Si pongo texto objeto, solamente es texto, ¿verdad? Sí, creo que sí. Entonces vamos a poner Pero i, entre comillas dobles. sí. Ahí lo vamos a poner. Ahí estamos, ya me hizo solito todo. Ahí, el texto se me fue a cualquier lado. No quiero que... Sí, pero se lo puedo puso mover. en el origen. Lo puedo Ah, lo mover. podemos ver, eso no sabía. Mira vos, viste que menos mal que en mi ignorancia aprendiste algo. Bueno, ahí lo ven, creo que lo ven, ¿no? El que dice i igual a 2x, escrito de esa manera, no lo pude escribir de otra manera. Bien, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque vamos a ir tratando de analizar, de ver cuáles serían las imágenes de esta función. Fíjense que cuando x vale 0, 2 a la 0 me da 1. Ahí tengo un punto de paso. Cuando tengo 2 a la 2, me da 4. Cuando tengo 2 a la 3, me da 8. Vamos a buscar el 2 a la 3, 8. Punto. Cuando tengo 3 a la 4, 3 a la 4, perdón, 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. El que no hice fue 2 a la 1, no lo grafiqué, ¿no? Sí, sí. 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2. Ese me faltó. A ver si ahí. ¿Lo ven? 2 a la 2, 4. Este está mal. Y ahí lo repasamos. Y ahora el Entonces, 3 arriba también. arriba Hay que también correrlo. tenemos problemas, sí. 2 a la 3, 8. Ahora sí, ahora la función está más linda. Es el espíritu de Picasso que está imbuido en mí. Bueno, el tema es así, entonces, vamos dándole valores a x. 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8. Y así podemos seguir, 2 a la cuarta, 16, ta, 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 ta. Vamos con negativos, con los x negativos. 2 a la menos 1, sabemos que las potencias negativas me dan el recíproco del número a la potencia positiva. 2 a la menos 1 es un medio. Entonces, el punto acá, 2 a la menos 1 será un medio. A ver si lo puedo, lo voy a poner, lo voy a escribir de otra manera. A ver, el punto sería menos 1, un medio. Ahí lo tenemos. 2 a la menos 2, vamos, estamos por el lado de los negativos, sería 2 a la menos 2 me da un cuarto, porque es un medio al cuadrado. Bien, y vamos a hacer 2 a la menos 5, a ver cuánto me da. Sería 2 a la menos 5 es un medio a la quinta, si lo hago con la calculadora me queda un 32avos. Un 32avos. Ahí tengo el menos 5. Fíjense que parece que acá me lo marcó en el 0 a la imagen. Tendría que agrandar un poco la imagen, ¿sí? Porque, claro, no le da el rango. Y fíjense que no está en 0. Lo mismo para el resto de los puntos. Cuando tome menos 6 en la gráfica de la función, 2 a la menos 6, 2 elevado a la menos 6 me va a dar tanto como un medio a la sexta, que es 1 sobre 64. ¿Sí? Lo que vamos viendo es que a medida que aumente el exponente negativo, el número va a ser cada vez más chiquitito, va a estar más cerquita de 0 la función, pero no, nunca va a ser 0, porque para ser 0 tendría que ser la base 0. Espero dejarme entender. Si yo empiezo a unir todos los puntos de esto que tengo acá, yo lo voy a hacer, obviamente, rápido con el GeoGebra, me va a quedar una función así como la que está en verde. ¿Sí? Y esta es la gráfica de la función exponencial. Acá parece que todas las imágenes estuvieran en 0. Fíjense que
Pero ¿qué pasa? Recuerden que no es así, ¿sí? Si yo agrando ahí en 16 y sigo agrandando más, bueno, bajate, ahí está. Fíjense que parece en 0, tendría que agrandar mucho más, a ver si me vemos más adelante. Porque se me ocurrió mirar. Veamos más. Pero bueno, ahí van a ver que si me sigo poniendo más grande, la cosa no me toca el 0. Esa es la idea que quiero que prevalezca. La estamos achicando lo más que podemos. Así volvemos a la gráfica original. Ahí estamos. Esta era la gráfica, o esta es la estructura o la forma que tenemos que reconocer cuando vemos la función exponencial siempre y cuando la base sea mayor que 1. O sea, todas las funciones van a tener esta estructura, esta forma, ¿sí? Ya termino. Si yo, por ejemplo, me voy al Paint, ¿cómo la haría yo gráficamente? Me vengo acá, hago, qué sé yo, el eje Y, ¿sí? El eje X, no me gusta. Volvemos con el eje Y. Ahí, se hagan de cuenta que es un eje recto y que el eje X es perpendicular al eje Y. Este me salió más o menos. Bueno, ¿cómo sería la gráfica de la función? Esa tendría una estructura así, de este tipo. La panza tendría que estar un poco mejor. Voy a borrar. Tendría que ser como más suave la curvatura. Ahí me salió más o menos parecida a lo que yo quería, ¿sí? O sea que esta es la estructura para toda función exponencial cuando a es mayor que 1. Ojo que digo mayor, no digo igual a 1, eso es muy importante. A partir de 1, qué sé yo, 1,05 a la x va a tener esta estructura. Y ustedes me dirán, ¿pero van a ser todas iguales? No, bueno, va a haber otra que sea así, ¿sí? Depende, el valor de a va a ser así, ¿sí? Y va a haber otra que depende del valor de a, sea, qué sé yo, así. Y otra que ande más Siempre para abajo. arriba. ¿Cómo? Pero siempre así, con esa tendencia a subir. Esa digamos. tendencia. Quiere decir que va a ser siempre una función monótona creciente en todo su dominio, porque veo que siempre se va para arriba, ¿sí? Veo también ahí, y ya termino, que son las I29 para no demorarlos, que el dominio de la función son quiénes. Ahí en la gráfica se ve. Si no, está un poco definida cuando tengo la ley de la función. Cuando tengo la ley de la función, lo que yo veo es que f de x, no me sale paréntesis, es igual a elevado a la x. Entonces, acá que estoy viendo, este x puede ser cualquiera, porque cualquier número positivo, ¿sí? Incluido el 1 e incluido el 0, aunque yo estoy trabajando con valores positivos, el 0 no está, elevado a cualquier número real, me da siempre, tengo una posibilidad de obtener una respuesta, entonces tiene imagen. Por eso el dominio son todos los reales. Profe, Sí, disculpe que le haga una acotación. no, por favor. Esa función en 0 siempre valen 1 todas. ¿Sí ven? Porque cualquier a la 0 va a dar 1 siempre. En el eje Y tienen que pasar todas en el mismo punto, si mal no recuerdo. Sí, el tema es que yo me refería a otra cosa. Si a vale 0 y tomo cualquier x, o sea, si x, acordate que x es tu variable independiente. Sí, yo he referido al dibujo que hizo. Al dibujo que hice, sí, ¿no está al revés? No, está bien. ¿A cuál Bueno. dibujo? ¿A este? Sí, no deberían pasar todas por el mismo punto cuando cortan el eje Y. Sí, está bien, sí, tenés razón. Acá el compañero me Esta está es una diciendo algo que es particularidad. cierto, que yo no tomé en cuenta, que lo iba a aclarar después de todas maneras, y que lo íbamos a ver, que todas las funciones tienen que pasar por 1, ¿sí? Porque
Si tengo 2 a la 0 me da 1, 3 a la 0 me da 1, 4 a la 0 me da 1. Es cierto eso. ¿Sí? Lo iba a aclarar después. Es algo como muy característico de ese tipo de funciones. Exacto. Por eso se lo mencionaba. Lo que sí recuerden que el A es positivo y elevado, o sea, quería antes de que se fueran el dominio, ¿sí? Que como yo puedo poner cualquier X, no así A, pero cualquier número positivo admite ser elevado o tener una potencia de cualquier número, ya sea positivo, negativo o cero. Por eso el dominio de la función son todos los reales, ¿sí? Y la imagen, vamos a tomar una sola de las gráficas, ¿sí? Ahí. Esta gráfica que está acá, ¿qué imagen tiene? Los Reales positivos. positivos. Los reales positivos, y fíjense, el 0 no va a estar. No incluye 0. No incluye el 0 porque no lo va a tocar nunca. Bien, y como dijo el compañero, ya que estamos, lo vamos a hacer bien, todas van a ser así. No sé, estoy analizando la formita, va a ser siempre esta. Lo que me puede variar un poco, ahí está, me va a costar hacerla, ahí, sí, no me salió muy, porque tendría que tener específicamente cuál es el valor de A. Pero la idea que quiero que vean es que siempre van a tener estructuras así como la roja, ¿sí? Siempre pasando por 1, siempre dominios reales, siempre imagen reales positivos sin incluir el 0. Bien, con esto dejamos la clase de hoy.